De las imágenes creadas por Dalí, las de los relojes blandos son las que más hondo han penetrado en el inconsciente del espectador. Como dijo Gala al verlos por primera vez, nadie los puede olvidar jamás después de haberlos visto. Dalí contemplaba durante horas las rocas del Cabo de Creus. Los efectos de la luz le sugerían imágenes que le recordaban las formas de la Sagrada Familia de Gaudí. La influencia de Gala hizo desaparecer los miedos del joven pintor, y en plena creación de una nueva estética morfológica de lo duro y lo blando, llegó la inspiración. En vez de endurecerme, como lo proyectara la vida, Gala consiguió construir para mí una concha para proteger mi tierna desnudez de ermitaño, de modo que, mientras con relación al exterior tomaba cada vez más el aspecto de una fortaleza, dentro de mí mismo continuaba envejeciendo en lo blando y lo superblando. Y el día que decidí pintar relojes, los pinté blandos.